Luciana, Siri es una profesional del mundo del marketing, ya no quiero que nos cuentes un poco más, además, en dónde trabajás. Está en España, vuelve internacional, se cruza el charco este podcast y empieza a dialogar con gente que también está en el ecosistema de España. Agradecerte el entusiasmo y que, bueno, que le empecemos a entrar al tema. Contanos un poco de dónde venís y un poco también tu mirada de lo que nos conectó. Entusiasmo siempre, eso por un lado. Por otro lado, muchas gracias por la conexión y por la invitación. Bueno, como bien decía, soy Luciana, hace ya casi 3 años que vivo en Valencia, pero la voz me delata, soy argentina, de Rosario, en donde, bueno, también tenemos vengo de una formación universitaria que, queramos o no, siempre nos marca mucho. Yo estudié en la UNR, vengo de la carrera de Comunicación Social. También hice el profesorado de Historia, así como quien hace cosas, y después seguí por Relaciones Públicas, de la que solo un año, y finalmente, porque también son caminos, uno le va dando forma a su carrera a lo largo del tiempo, con todo lo que va eligiendo por momentos, hasta que después quizás está bastante trillado, pero es un poco eso que decía Steve Jobs, de que se te van uniendo los puntos. Claro. Quizás, no sé si son tantos puntos, pero sí son como disciplinas que vamos recorriendo y que van conformando la carrera. Entonces después lo que me terminó de marcar y me terminó de hacerme decidir fuerte por el marketing fue la maestría en marketing y comunicación de UDESA. Ajá. Y bueno, después eso conjugado con la formación, con la experiencia profesional que uno también tiene. Yo siempre, bueno, como te decía, cuando nos conocimos, cuando hablamos por primera vez por esos mensajes de WhatsApp, el título de historia lo dejé en un cajón, nunca ejercí, siempre me moví en el mundo privado y siempre en puestos vinculados al marketing y la comunicación. Y me pasó algo muy loco, que es desde chica, desde mis primeras experiencias laborales, me vi, o sea, se dio, no es que lo busqué, pero tuve que empezar a crear el área de comunicación en empresas. Ajá. Desde sí, creo que mi primera experiencia así fue a los 23, 24 años. Entonces, sí, era muy chiquito. Y bueno, con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que yo hacía a los golpes, o sea, sin un contexto, sin un marco de referencia, con mucha teoría, pero teoría, con mucho marco teórico, pero con dificultades para llevarlo a la práctica, empecé a ver que había otras personas que estaban atravesando la misma situación. Que en el mundo privado, por lo menos, luego vos me contarás del público, es muy habitual que cueste un poco definir cómo configurar las áreas, cómo entender los departamentos dentro de una organización y cómo ejercer la práctica profesional ahí adentro. Entonces, básicamente, si tuviera que resumir mi carrera, hago eso. O sea, desde que empecé, me tocó crear áreas de comunicación y marketing y lo fui atravesando de distintas formas, como responsable de área, como consultora freelance, en donde lo que ofrecía, porque lo llegué a hacer un trabajo, fue, bueno, hago un proceso de consultoría para ver cómo creamos el área de una empresa y te ayudo, no desde la visión de recursos humanos, pero sí desde el know-how técnico, a elegir responsables y equipos. Y después, ahora estoy trabajando en una agencia de marketing B2B en la que tenemos un enfoque muy parecido. Ayudamos al equipo a desarrollar el departamento y con eso generar más resultados y más impacto. Sí, esa sería la forma. Resulta, digo, a mí me deja mucho pensando porque siento mucho match entre lo que hacemos, porque efectivamente, conceptualmente, crear un área de comunicación de marketing, en mi caso, los mayores desafíos han sido en que los decisores de las organizaciones, no tanto los referentes que puedan quedar en marketing o las personas, sino quienes toman la decisión de crearlo, no quienes diseñan la organización, más allá de los roles que podás tener vos o yo en términos de ayudar a acompañar a diseñar una organización, les resulta muy difícil encadenar la cantidad de procesos que gestionan esas áreas, ¿no? Y ahí te quiero preguntar una cosa. Hay un concepto que a mí me resuena muy fuerte en todas las organizaciones en las que yo he pasado, que es comprender que las plataformas que gestionan las áreas de comunicación y marketing, para quienes nos escuchen
Estamos hablando de los perfiles de redes sociales, de los sitios web, de los correos electrónicos, en algunos casos también las relaciones con la prensa, con los medios, todos procesos que están dentro de, digamos, caen dentro de nuestro ámbito en algunas organizaciones con una forma o con otra, son las interfaces a través de las cuales la comunidad se relaciona con la organización. Total. Coincidís en esa idea, pero además, el que me está diciendo que sí, pero ¿cómo lo ven en las organizaciones privadas a ese concepto? Es que en el privado ya están atravesados, o sea, lo que pasa muchas veces en el privado, en la empresa, por ponerle un nombre así muy concreto, es que ya no son solo plataformas de vínculo con la comunidad en general, sino que son plataformas que te acercan a un potencial cliente. Uh-huh. Entonces, ahí se le suma también toda una vertiente teórico-práctica del marketing que está orientado a, sí, como si, es medio difícil de explicar, pero yo a veces siento que está toda nuestra vertiente en la que hablamos de diálogos, plataformas, vínculos entre personas, y después también tenés una visión un poco más dura y también impulsada por algunas empresas en las que se deja un poco de lado el enfoque de la comunicación, entendido como compartir significados, generar diálogos y acuerdos, y pasa a ser más una cuestión de, bueno, ¿cuántos leads estamos captando? ¿Cómo vamos a hacer para llegar a este lead y clasificarlo en MQL o SQL? Ese es el lenguaje en el que muchas veces hablamos en el privado. Y yo creo que ninguna de las cosas... No es una obviedad lo de MQL o SQL, ¿querés explicarlo? Sí, totalmente. Bueno, algo importante también, yo estoy muy acostumbrada a trabajar en el B2B. O sea, si yo tuviera, así como vos tenés este universo tan específico que son las universidades y los investigadores, yo estoy muy acostumbrada a trabajar en empresas B2B. A mí me parece más divertido vender un software de core bancario o una plataforma de test data management que un par de zapatos. Y creo que en eso está como lo apasionante del B2B. Son cosas que habitualmente en la diaria no vemos y de alguna manera tenemos que conectar universos muy chiquitos. Uh-huh. Y entender a esas personas para entender cuál es su problema y cómo nos podemos acercar. Pero ¿qué pasa? En el mundo del B2B el marketing está bastante procedimentado. Hay empresas que lo tienen como muy pulido, aunque sea al procedimiento básico, y hay otras que no logran implementar ese procedimiento. ¿De qué va esto? Generalmente lo que se hace en las empresas B2B es hacer estrategias de lo que se llama captación, nutrición y conversión de leads. Un lead es una pista, es una persona que se interesa por nuestros productos o servicios o por algún contenido que distribuimos y pasa a llamarse lead con ese nombre, digamos, cuando nos entrega sus datos a cambio de información valiosa. Uh-huh. A partir de ese momento, lo que hacen los equipos de marketing y a veces los de ventas es calificarlo, es decir, evaluar si ese lead que logramos captar coincide o no con el perfil de cliente al que queremos atraer. Ok. Y a medida de que el lead avanza en el Customer Journey, que en B2B es bastante complejo, se va como que va evolucionando en su calificación, al punto tal que hay nombres para llamar a esas personas. Podemos ser un lead, podemos ser un Marketing Qualified Lead, podemos ser un Sales Qualified Lead, podemos abrir una oportunidad comercial y llegamos a convertirnos en clientes. Okay. Esto es el procedimiento global. Ahora, aplicar esto es la parte que se vuelve más compleja. Yo ahí tengo una... Perdón, dale. No, decime. Esta es una gran discusión que circula en los ecosistemas. Yo trabajo con universidades públicas, privadas, digo, es un ámbito amplio, aunque sea un nicho, digamos. Los ecosistemas universitarios atraviesan toda Latinoamérica, por lo menos. No, y además, ¿cuántas personas fuimos atravesadas por la universidad? Es cierto, no todos, porque no todos tienen la oportunidad, pero una gran parte de la población tuvo contacto con el sistema universitario. Y una discusión que yo tengo, hay a veces muchos pruritos dentro de las universidades a hablar de marketing digital, sobre todo en las instituciones públicas, pero cuando yo te escucho a vos hablar del journey, del viaje que van a hacer los potenciales clientes, de convertirse en clientes, no dejo de pensar en usuarios de un sitio web de una institución pública igual también, porque el proceso de conectar
digamos, de pasar de una base de datos fría a caliente, a convertir, es lo mismo. Entonces, hay una gran discusión que siempre ronda cuando aparece la palabra marketing, que es una discusión de orden ideológico, no, pero el marketing y no sé qué, y hay un planteo, por eso a mí me interesa que además veamos el mapa en algún momento que estás haciendo, cuando aparezca un poco más este tema, porque indefectiblemente, digo, por más que yo trabaje en una universidad pública, que no tiene objetivo de renta, que es una organización sin fines de lucro, que en el proceso que están viviendo todas las universidades de nuestro país, cada vez van a necesitar aprender a vender un montón de cosas, pero en ese camino, si yo necesito hacer engagement con una comunidad, necesito gestionar, digo, los procesos son iguales. Los que necesitan vender B2B, B2C, o lo que necesitan hacer las universidades, el problema es segmento y volumen, pero el proceso termina siendo el mismo, ¿no? Para mí sí, el marketing es integral y si bien nos inventamos todas estas categorías para tratar de organizar el proceso, al final a mí me gusta mucho la definición, porque también creo que el marketing está muy bastardeado, pero porque no se sabe bien de qué va la disciplina. Claro. Entonces, a mí hoy mismo en una reunión un cliente me decía, bueno, pero yo no quiero que esto sea puro marketing. Y Claro. siempre les digo, el marketing es la gestión de intercambios de valor. Hay algo que es valioso para una persona y bueno, en caso de en el ámbito privado, intercambiamos valor económico por una propuesta de valor. Entonces, lo que hacemos desde el marketing es gestionar ese intercambio. Pero al final, en las organizaciones públicas también se intercambia valor. Un organismo público ofrece algo a cambio del tiempo, la dedicación o la elección de otra persona. O Entonces, esta cosa que en el marketing aparece más clara es el organismo público le brinda una carrera educativa a alguien a cambio de sus datos, de sus perfiles, digo, donde el organismo público se da vuelta al Estado y le dice, tengo 100.000 estudiantes, estos son los costos que tengo como organización. ¿No? total, y además en las universidades debe ser súper interesante el proceso porque de alguna forma todos los que egresan de una institución después se transforman en una especie de embajadores de esa marca. Entonces, claro, hay como un ida y vuelta de valor, que es la universidad me agrega valor a mí. Es cierto, la universidad se da vuelta y pide a cambio el sustento económico, pero además después, yo cuando egreso o en mi propio trayecto universitario, termino siendo una especie de exponente, yo no, porque yo no supongo nada, pero quiero decir, promedio, termina siendo un exponente del resultado de esa universidad y se puede, al final, también entiendo que las universidades se miden, por decirlo de alguna forma, en función de los resultados que obtienen sus alumnos. Entonces, es un intercambio muy interesante para ver ahí. Ahora, si uno asume que la mayoría de las relaciones organizacionales están atravesadas por tecnologías digitales, ¿sí? Es ahí donde el marketing como proceso de gestión de esas tecnologías digitales, y algo, vos dijiste algo al pasar hace un ratito, pero no se me pasó, cuando decías el marketing está un poco bastardeado en algunas cosas y pasa a hablar solamente de leads, que es un reduccionismo de la función del marketing, sí. ¿no? De la misma manera que cuando discuto con colegas del mundo de las universidades, les digo, nosotros no somos el departamento de los posteitos de Instagram. ¿No? Es que ahí falta visión disciplinar, o sea, generalmente, o por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que si el marketing es la gestión de intercambios de valor, que para mí es una definición que a mí me guía en mi carrera, y no sé si es compartida por todo el mundo, pero a mí personalmente me gusta mucho, creo que para entender cómo gestionar un intercambio de valor, tenemos que entender a la otra persona, porque el valor es subjetivo. Claro. Para vos puede ser súper, yo siempre cuando explico esto por ahí en clases o en ambientes más, siempre pongo el ejemplo de una amiga, mi amiga Maca, que a Maca le encanta la ropa, le encanta vestirse. Entonces para ella eso tiene muchísimo valor. Yo vivo con remeras de Zara de 10 euros, porque es todo lo que estoy dispuesta a pagar por una prenda de ropa. Claro. Entonces, eso por poner un ejemplo muy básico, el valor es subjetivo, depende de la persona, depende de sus percepciones, depende de lo que fuera. Yo gasto en viajes lo que más gasta en ropa, porque para mí los viajes son más valiosos que la ropa y viceversa. Entonces, si yo quiero gestionar ese intercambio, tengo que entender quién es la persona y cómo percibe eso que es valioso o no, en términos económicos o en términos de valor de uso. Y después, esa es la parte más, para mí, la más linda y la más interesante del marketing, y es el cruce que tiene con la comunicación.
Porque si necesito entender a lo que en B2B le decimos buyer, a lo que también llamamos públicos o audiencias, tengo que tratar de estudiar al otro hasta que puedo entender su universo de significados, cómo él concibe su mundito. Y ahí es donde entra la comunicación para vos. Para ¿Por mí, sí. ¿Por qué? Porque la comunicación para mí es la construcción de sentidos. Ok. Entonces, o sea, si lo tengo que definir así, es como yo puedo hablar con vos porque de alguna manera compartimos significados, porque hablamos el mismo idioma. Sí. Pero no va solo de hablar el mismo idioma español, sino también de manejar las mismas percepciones, por lo menos parecidas, que nos permitan un entendimiento en torno a una cosa. Entonces, si por ejemplo lo pienso desde el mundo de las universidades, y para mí es valioso, porque, no sé, por contexto, me parece que una universidad es mejor o peor en función de sus profesores, la calidad del networking que se genera dentro, o lo que fuera, voy a tener ciertos significados atados, no sé si en la Uni de Córdoba, en términos piercianos, ¿viste el triángulo de... En mi proceso semiótico voy a atar ciertos significados a la universidad y la voy a entender en función de esos significados. Sí. Entonces, cuando en B2B vemos a un cliente, por ejemplo, no sé, a mí ahora me pasa que estoy trabajando con una plataforma de test data management. Me parece una cosa rarísima, no entiendo, al principio no entendía nada. Me costó horrores hasta que más o menos después de hacer entrevistas, encuestas, preguntar 2 millones de veces, hablar con la gente, pude entender, o por lo menos tener una primera aproximación, lo que hace un tester en una empresa, cuáles son sus problemas habituales, qué le preocupa, de qué habla, cómo es su mundo, digamos. Y a partir de ahí puedo empezar a crear propuestas de comunicación para acercar a ese universo de referencias que tiene la persona que me interesa, empezar a hacer un diálogo entre esa persona y la marca con la que yo estoy trabajando. Entonces, para gestionar ese intercambio de valor, primero tengo que lograr un diálogo. Y para lograr el diálogo, primero tengo que entender en qué idioma, por decirlo de alguna manera simplificada, habla la otra persona. Y si Sí. no, que pensado de esa manera, el marketing es research, el marketing es, se cruza con la comunicación porque implica construcción de significados, es mucho más que hacer una publicación que quede linda. Bueno, es muy interesante la manera en la que lo listas y quiero seguirte preguntando desde el lado de tu comprensión. Vos decís, la comunicación es la que le permite construir el sentido de ese valor que va a gestionar el marketing, o le permite construir el sentido de cuáles son los valores que le interesan a ese segmento. Pero vos decís, el marketing hace research, digo, empezando a jugar en esta división de disciplinas, para entender, digo, ¿es el marketing el que hace el research o es la comunicación la que hace la investigación sobre las características del segmento de público? ¿O debería ser una investigación interdisciplinaria? Es buenísima la pregunta y creo que nunca la había pensado porque a mí me cuesta mucho separar las dos disciplinas. De hecho, es una discusión que tenemos mucho acá en España, porque acá comunicación está asociada a visibilidad, a las primeras etapas del funnel de marketing. Es como que comunicar es solamente llamar la atención. Un arrastre de prensa, digamos. Claro, total, es eso es comunicación. Y para mí la comunicación atraviesa todo el proceso y las dos disciplinas van de la mano. Entonces, si tuviera que contestar esa pregunta, que de verdad me parece muy buena, para mí son las dos. Es una investigación interdisciplinaria, totalmente. Mira, vos sabés que yo tengo un amigo un colega también, que charlo muchas cosas de marketing y hablamos de esas cosas, y con él siempre tenemos como una tensión de, si uno piensa el organigrama, y nos vamos metiendo en mapas y en procesos, si uno piensa el organigrama de una organización, el área de comunicación y está en el área de marketing. El área de comunicación debe responder al área de marketing, están en el mismo lado, y con él siempre tenemos esa misma discusión, y él dice, yo le decía, bueno, desde mi perspectiva, y si me paro del lado de la institución pública, el marketing debería responder al área de comunicación. Pero mi amigo me dice, en una institución con fines de lucro, claro, el marketing tiene que liderar esos procesos. Ahora, si nosotros damos un paso más para atrás, ahí yo me hago una pregunta, porque
Mi definición de la comunicación, si la comunicación es lo que nos permite relacionarnos con el mundo, Es muy buena. es eso que a nosotros nos permite vincularnos con personas, con organizaciones, con los perros, con el trabajo, con los amigos, con lo que quieras, ¿no? El desafío, porque todos nos comunicamos, pero no todos sabemos hacer comunicación. Esa frase la dijiste el otro día y me pareció interesantísima, porque es cierto, damos por sentado, como de alguna forma todos nos comunicamos, ahí hay un axioma de Václavic que es buenísimo, que es imposible no comunicar. O sea, Claro, ni aunque queramos podemos no comunicar. Lo que pasa es que ahí también se mete el concepto de comunicación estratégica, que es decir, que alude a que la comunicación puede o no ser puede ser un acto espontáneo, pero también puede ser un acto consciente en donde gestionado. eso, gestionado más que consciente. Bueno, pero uno no puede no comunicar, pero los psicoanalistas dirían la comunicación es imposible, porque en el fondo, entre lo que yo digo y creo decir y lo que vos interpretás y lo que creo que interpretaste y lo que yo dije, hay una cantidad de diferencias de cosas que son muy... Nosotros asumimos que tenemos un acuerdo y un universo en común que estamos viendo cómo lo conectamos entre sí. Y ahí es donde, para mí, esta distinción entre comunicación y marketing, si uno habla de mercadeo, en términos, es decir, de posicionar necesidades en un mercado con productos que resuelvan, ahí es una distinción un poco más clara, porque la comunicación hace muchas otras cosas. Además de posibilitar eso, porque uno podría decir la comunicación contiene el marketing, pero a veces es proyectada por el marketing, en un doble sentido, porque ¿quién decide dónde? El lugar del producto en la góndola, ¿es una cuestión de marketing o una cuestión de comunicación? Es que se cruzan mucho, porque si lo tomás desde, por ejemplo, a mí me gusta mucho, a mí me causa gracia, pero lo digo con todo el amor del mundo, a veces yo veo cosas que presentan como, en marketing digo, presentan como super innovaciones y son cosas que dijo Kotler hace 30 años. Entonces, siendo como el papá del marketing, Kotler, él habla del marketing como gestión de intercambios de valor, lo dice un poco más complejo. Y Sí. después dice que nosotros tenemos a nivel estratégico que definir siempre a quién le queremos agregar valor y cuál es la propuesta, cuál es el valor que le queremos agregar. Y después él pasa a ubicar la comunicación a un nivel táctico, que acá es donde yo no estoy tan de acuerdo con Kotler, dándome permiso de discutirle a un tipo que es importantísimo, pero no importa. No importa. Kotler, como para entender cómo ubica el marketing a la comunicación, él dice, bueno, a nivel estratégico tenemos que ver a quién le queremos agregar valor, de qué manera y con qué propuesta diferenciada. Genial. Ahora, después tenemos 4 Ps a nivel táctico, que él pone bajo la responsabilidad de los equipos de marketing definir el producto, definir el placement o los canales, definir el pricing, que decime hoy en día qué equipo de marketing define un pricing, porque eso se perdió por lo menos en Argentina, en España, en Estados Unidos sí. Y quizás, y bueno, y la última P para Kotler es promotion o comunicación. Entonces nos deja como la última P. Y yo ahí lo discuto, porque no sabría decirte exactamente qué lugar tienen, pero para mí van muy de la mano. Porque si yo armo todo lo demás, pero está vacío de significado, y esto pasa un montón en las empresas. Hay muchísima gente que te dice, ay, pero si yo puse la plataforma, el CRM, yo hice SEO, yo implementé tal canal, yo hice paid, yo hice, pero nada funciona. El problema o sea, lo que suele pasar ahí es que son estructuras vacías de sentido. O Claro. sea, tenemos un montón de cosas que son soberanamente irrelevantes para un otro porque no nos acercamos a su idioma, porque no... me gustó mucho esto que decías recién de que es cierto, nosotros probablemente nunca veamos el mundo de la misma manera, porque cada uno tiene sus universos de significados, lo que fuera. Pero poco a poco nos acercamos y de alguna manera llegamos a tener un diálogo. Si yo como empresa voy hacia vos con algo totalmente irrelevante, con algo que no entendés, con algo que, hablándolo en criollo, no te genera nada, porque no sabes interpretar, no es que no sabes, no es desde el desconocimiento, sino porque no tenés manera de actualizar la referencia, es decir, de entender de qué te estoy hablando y de que eso te parezca medianamente importante o relevante, ni siquiera vamos a empezar una conversación. Entonces, cuando al marketing lo despojas de la comunicación, te quedas con un montón de,
Cuando el marketing lo despojas de esta noción de valor y de la capacidad de la gestión de la comunicación, te quedas con una serie de tácticas o cositas, porque literalmente les podemos poner el nombre de cositas, totalmente insignificantes. Entonces ahí tenés equipos que hacen los posteos, pero no saben bien ni a quién le están hablando ni por qué, implementan una plataforma, pero no estamos muy seguros de qué estamos haciendo, ponemos plata en publicidad, pero no logramos nada y nos enojamos y tal. Mira, yo creo que a mí me sorprende lo similar o las similitudes que se encuentran en estos entornos, ¿no? Hay una frase también que suelo usar en las clases, a través que me gusta mucho, que es, si solo pensamos en lo que queremos decir, no nos importan los que nos van a escuchar. Y es un poco esto que, digamos, me parece que en el mundo de la comercialización termina reproduciéndose cuando vos decís, despojamos al marketing de la comunicación y solo pienso en venderte el pollo asado y hacerte 17 posteos de pollo asado para que vengas a comprarlo, ¿no? ¿Y por qué alguien decide comprar algo? Porque lo necesita, de una, que sí, porque lo necesita, pero también porque lo quiere, porque le gusta, porque se siente bien, porque le funciona, porque se identifica con la organización. Entonces, ¿cómo construimos relatos? Porque ese es el gran desafío. Y ahí es donde, a mí me gusta cómo relatabas ese proceso, porque ahí es donde entra la comunicación. Ahí es donde la comunicación, que incluso en las organizaciones educativas y en las instituciones públicas, también en las privadas, tienen un problema los organismos, las oficinas de comunicación. No tienen la información estratégica. Como yo, que soy el dueño de la empresa, veo Instagram todo el tiempo acá y yo digo, lo único que tengo que decirle a mi equipo de comunicación es, postea esto para vender. Estamos hablando de las pymes, ¿no? Y no, pasa un montón, sí. ¿No? Y entonces el equipo de comunicación se da vuelta y dice, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿A dónde? ¿Para quiénes? ¿Cómo? No, pero no hay suficiente. Hoy hablaba con alguien que gestiona una cuenta de un restaurante, y el dueño del restaurante decía, no veo que la gente venga a vender. Y bueno, pero si vos no estás conectando cuánto querés vender, a quiénes son, cómo son las personas, digo, ese es un gran desafío para poder entender lo que nosotros queremos hacer. Ahí es donde podemos entrar cuando vos hacías todo este proceso de cómo define Kotler, entender la propuesta de valor, entender a quiénes. Hay como un modelito que venimos desarrollando con alguna gente, más para el mundo privado, que es asociar el Business Model Canvas, el diseño de modelo de negocios, con los esfuerzos comunicacionales. Entonces, yo, para poder entender quién es mi público objetivo, necesito definir el segmento de clientes. Digo, planificación de comunicación, Business Model Canvas, ¿no? Para entender para entender qué les voy a ofrecer a mi público objetivo, tengo que entender cuál es mi propuesta de valor. Para entender por dónde lo voy a ofrecer, necesito saber cuáles son los canales de comercialización en términos de... Y eso, porque muchas veces ustedes en el marketing tienen más costumbre de medir el retorno que generan las acciones de marketing. Mi gran desafío para mi tesis de maestría es tratar de trabajar en un modelo para medir el retorno de lo que producen los modelos de comunicación. Pensar en un sistema de comunicación que yo me siente con vos, que sos una referente del marketing, querés desarrollar tu marca personal y sentarnos a trabajar en propuesta de valor, para desde ahí construir la narrativa comunicacional que uno tiene que hacer estratégicamente, ¿no? Me encanta este concepto porque creo que, o sea, hablar de narrativa es importantísimo, porque al final las narrativas son lo que les da sentido a una cadena de pensamientos que si no, no tendrían un hilo. Sí, Nosotros sí. somos historias, o sea, yo, de hecho, ya lo llevo a un terreno como mucho más personal, pero muchas veces yo me explico mi propia identidad a partir de lo que me pasó, de las historias que me cuento, de lo que atravesé en mi vida. Lo llevo a una organización y la identidad de las organizaciones también se construye con una narrativa. ¿Cuántas startups tienen la narrativa del garage? Por poner un ejemplo muy burdo. Pero Totalmente. yo trabajé en una empresa en donde y te vas dando cuenta cómo hay un nexo entre discurso y valores. Por ejemplo, en esta empresa era una empresa de oil and gas, o sea, una empresa industrial,
Y con mucho, mucho foco en el trabajo duro, en vamos por más, una cultura del trabajo. Éramos todos muy laburantes, no sé cómo decirte, se valoraba el esfuerzo, pero a nivel, bueno. Y claro, vos empezabas a ver las historias en torno a las cuales se justificaba la empresa o la empresa se presentaba a sí misma y era, nosotros nacimos en un pequeño taller, en un pueblo, hijos de inmigrantes, la tocamos y la hicimos crecer y trabajamos 25.000 horas y fue muy paso a paso y nos arriesgamos en cada inversión y hoy construimos todo esto. Distinta a, por ejemplo, también trabajé en Globant, que es, bueno, en Córdoba está Globant. Y Globant era también el deseo de 4 amigos que se juntaron en un pub y identidades distintas sostenidas en narrativas diferentes. Y cuando uno quiere posicionar un producto o posicionar una marca personal, también construye narrativa. Y creo que un error muy habitual es que no hay narrativa. Hay cosas, hay mensajes desarticulados que no construyen discurso. Es como si fueran muchos pedacitos de libros distintos, pero no me articulan una novela. Mira, cuando vos contás eso, porque asumimos que el resto va a entender de lo que estamos, asumimos de que saben de lo que estamos hablando. En las universidades sucede muchísimo eso. No sé, uno se encuentra con siglas que uno no, nadie más que las 2 personas que gestionan esa oficina entiende, y el lugar se llama como la sigla. Entonces, no, voy a estudiar en el PECLA, y el Instagram es @pecla, y no importa qué es, pero como hay una costumbre. No tengo idea de lo que es el PECLA, digo, ¿qué corno ¿De qué están hablando? ¿No? Entonces, porque hay cosas, justamente, porque hay que hacer cosas. Y contra la idea de las narrativas como algo que vende, porque a veces hoy en el mundo de ser genuino y transparente, digo que hay muchas cosas que se construyen alrededor de eso, la narrativa o la trayectoria de las organizaciones, que es la trayectoria de las personas que transitan por esas organizaciones, es lo que hace a las organizaciones. Uno no puede negar, perdón, sí se puede negar la narrativa, sí se lo puede negar a la narrativa. El tema es que existe. La historia y la trayectoria de la organización sucede. Entonces, y acá quiero entrarle a lo que nos atrajo específicamente para este encuentro, dice, el gran desafío, hay una comunicadora que a mí me gusta mucho, que se llama Evelia Mesa, que es una paraguaya responsable de comunicación de la Universidad de Asunción, Evelia, con B corta, Mesa. Te juro que estoy tomando nota del podcast. O sea, Por favor, por favor. Que ella dice algo que me parece como sumamente interesante. Ella es responsable de comunicación de la Universidad de Asunción en Paraguay, y ella trae algunas ideas que me gustaron mucho cuando piensa en la importancia del giro estratégico de los equipos de comunicación y marketing, esto de dejar de pensarlos como oficinas de producto y pensarlos como oficinas de narrativa, porque además, si nosotros no los pensamos como oficinas de narrativa y de algo, cuando decía esta idea de pensar la comunicación como lo que nos permite relacionarnos con el mundo, si ahí agregamos al marketing, y el marketing viene atrás y nos ajusta la máquina para relacionarnos mejor con el mundo, ¿no? Es como un instrumento. Hay una metáfora que me gusta usar que es, entre vos y yo, nuestra relación, la relación que construimos es una tercera cosa que nos permite relacionarnos. Y ahí está el lenguaje, ahí están las interfaces, ahí están los rituales, ahí están los encuentros culturales, ahí están los procesos de pedidos, de cosas. Pero es la relación es algo que está entre vos y yo en este lugar. Y si uno lo piensa, ahí sí sirve para pensar el marketing, porque la relación que tu cliente va a tener con vos va a estar mediada por este perfil digital, por esta pasarela de pagos, que son todas tecnologías que condicionan la manera en la que se relacionan los clientes o los segmentos objetivos en una organización, ¿no? Y porque si nosotros pensamos las oficinas solo como oficinas de producto, la inteligencia artificial ya nos va a reemplazar. mañana. Sí, claro. Ahora, si las organizaciones le dan un rol estratégico, es otra cosa. Y ahí lo que pasa muchas veces, por ahí con esto me estoy yendo de tema. Ahora volvemos. Yo creo que, no sé si, bueno, viste que
el taylorismo o el fordismo de alguna manera alienaron al industrial. Es decir, el tipo que pasó solamente a poner el que pasó de hacer una silla a que su tarea sea solamente poner un clavo, perdió la visión del proceso completo, perdió la visión sobre el resultado final de su trabajo, perdió esa visión, supongamos, por ser esquemáticos, que eso pasó a partir en el siglo XX. Yo creo que eso nos está pasando ahora, lo que pasó en la industria en el siglo XX, que se deshumanizó de alguna forma, no sé si se deshumanizó, pero que generó mucha alienación por independizar al trabajo del hombre del resultado de ese trabajo, del impacto de ese trabajo, puede que ahora esté pasando en los servicios. Tengo teoría para esto. Porque eso también depende de cómo se plantea uno como profesional. Si yo digo, yo trabajo en marketing o en comunicación y mi trabajo es hacer un post y voy a hacer el post con lo que me diga el dueño o el director o el rector con lo que tengo que poner, mi trabajo va a ser preguntar, che, ¿qué tengo que poner acá? Y armar una placa. Y ya está. Y eso va a ser lo que tengo que hacer. Si yo concibo de esa manera mi trabajo, no investigo, no busco, no pregunto, no charlo, no dialogo. Y ahí hay otra cosa que es muy importante, que es esto que vos decías hace un rato de los departamentos, las áreas de comunicación necesitan acceder a la información. Y uno como comunicador tiene que procurarse el acceso a esa información. Por eso es tan importante no despegarnos de la visión disciplinar que sostiene nuestro trabajo y nunca perder de vista el impacto que tiene lo que hacemos. Porque si no nos alienamos, y si nos alienamos, ChatGPT lo hace mejor que nosotros. Infinitamente. Entonces, ahí es donde viene lo que me resultó tan interesante del mapa de procesos del marketing, porque es un doble desafío. Yo creo que las y los colegas que hacemos comunicación y marketing, sí, como bien vos decís, tenemos que salir a buscar la información, demandarla, explicar los roles estratégicos que nosotros necesitamos tener en términos de las mesas estratégicas en las que tenemos que estar para tomar decisiones, por lo que nosotros aportamos en esos procesos, pero también, y eso es lo más potente para mí del contenido que vos estás generando, necesitamos capacitar a los tomadores de decisiones. Total. Los tomadores de decisiones no tienen por qué saber cuáles son los procesos que gestiona el marketing. No hay que mostrárselos. Y este mapa muestra eso. Sí, y también nos orienta a nosotros, porque para mostrarle, quiero abrirlo, dame un minuto que estoy Ningún teniendo problema. con descarga, es que esto lo tengo en una especie de nube, si no te lo muestro no, lo voy a sacar de LinkedIn. Esto pasa y también nos conecta con lo que hablábamos un poco al principio, que tiene que ver con esto de cuando nos toca a nosotros crear el área de algo que no mucha gente sabe bien lo que es, porque la comunicación y el marketing son disciplinas tan amplias y hay tantas maneras de decir qué es lo que estamos haciendo, Sí. que el hecho de no poder nombrarlo, de no poder darle entidad, muchas veces nos hace sentir perdidos y nos genera esa especie de alienación que sentimos cuando sabemos que estamos haciendo cosas, pero no sabemos bien para qué las estamos haciendo, ni con qué sentido, ni de qué manera vemos el resultado. Entonces ahí nos despojamos de lo nuestro, digamos, pasamos a hacer tareas, cositas, pero sin saber para qué la estamos haciendo. Y a mí, por lo menos, eso me aliena muchísimo, me hace sentir perdida, hace que no pueda explicar el valor de mi trabajo y hace que crear un marco de entendimiento con un superior, como puede ser la dirección, sea imposible. Entonces, yo lo que, partiendo de todas estas cosas que venimos conversando, porque yo creo que es muy importante que todos reflexionemos acerca de qué somos como profesionales, en dónde estamos parados y sobre nuestra propia práctica disciplinar. O sea, yo no puedo trabajar si no sé de qué trabajo. Claro. Yo no hago cosas, yo como que pienso sobre lo que hago y me encanta hacerlo. Entonces, bueno, de ahí viene un poco esta idea del marketing canvas, que te lo cuento en criollo, debe tener 1000 errores. Esto es una teoría como ni siquiera es una teoría, es un modelo como muy en desarrollo que está pensado para. Si yo tengo que entrar a una empresa y crear el área de comunicación o marketing desde cero, tengo que generar una serie de acuerdos acerca de para qué estoy, qué quiero lograr, cómo lo voy a hacer y qué necesito, porque ahí si no nos metemos en otro debate que es el debate presupuestario y cuánto cuesta generar un resultado, cuánto cuesta un área de comunicación. Entonces,
lo que propone un poco el modelo es pensar tomar una serie de decisiones en 3 bloques. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces hay decisiones que se saltean, hay temas de los que no se hablan, hay acuerdos que no se generan, y caemos en la de que marketing hace el post divertido para redes sociales, o literal, he visto gente de marketing haciendo cosas muy extrañas por no saber bien para qué está el área. Entonces, la idea, la propuesta es, obviamente, el concepto de Canvas o de lienzo viene de Ostenbalder, que vamos, o sea, del business de Canva, le robé la idea, pero con la idea de plantear un lienzo específicamente para generar áreas de este tipo. Entonces, si lo hacemos una primera lectura, tendríamos que dividirlo en 3 y Sí. asegurarnos de primero entender cuál es nuestra estrategia. Que por estrategia incluyo como 3 decisiones muy, muy kotleriana, honestamente. Acá me tengo. La primera es la misión del área, y esto me parece que no es un acuerdo menor, porque no es que todas las áreas de comunicación o de marketing tengan la misma misión o el mismo sentido dentro de la organización. Las organizaciones son sistemas, el rol que cada uno tiene en un sistema depende del sistema en sí mismo. O sea, ahí me voy. O sea, mi vida es como ¿cómo se llama? Un revuelto gramajo de teorías que estudié en algún momento de la vida, fui como tratando de integrar cosas. Entonces, la misión que cumple el área de comunicación en una organización depende de cada organización. No hay 2 departamentos de comunicación que sean iguales, por más de que todos hablemos de leads o nos quieran decir que hay una sola manera de hacerlo, no. Cada organización es única, cada área también. Decir cuál es la misión del área de comunicaciones o de marketing es establecer para qué está, qué quiere lograr. No solo para qué en términos de tareas, sino en términos de para qué la creamos, qué queremos lograr con ella, dónde queremos llegar. Para cumplir esa misión, como estamos en áreas de marketing y comunicación, como estamos hablando con un otro, tenemos que entender quién es el otro. Entonces, sí o sí, el segundo punto es, ok, para cumplir esta misión, ¿con quién tengo que hablar? ¿Cómo puedo estudiar ese público? ¿Con quién quiero generar un diálogo? Y también pensándolo en términos de posicionamiento es, ¿qué quiero acercarle yo a esa otra persona? ¿Cómo quiero que me vea? ¿Cómo me gustaría ser percibido? Por más de que nunca lo logre al 100%. ¿Qué mensaje o qué diálogo quiero generar yo con esa persona? Entonces, no es lo mismo un área de comunicación y marketing que tiene como públicos la comunidad en general, el barrio en donde esté instalado, porque también puede que tenga que gestionar algo ahí. Llegué a hablar con una chica que gestionaba desde el área de comunicación el diálogo con accionistas de una empresa que entró en una especie de concurso de acreedores y volvió a parte bueno, sus acreedores accionistas, y ella desde el área gestionaba el vínculo con todas estas personas. Entonces, a lo que voy es a que los públicos son infinitos. Yo puedo decir, mis segmentos son las empresas de banca, seguros y salud que tienen más de 2.000 empleados y que necesitan un software de tal o tal forma porque entendemos que en sus procesos pasa tal cosa, o puedo decir, mi público es el conjunto de accionistas, mi público es el canal de partners, son las agencias que revenden mi producto, mis públicos son los docentes dentro de una universidad porque tengo que hablar con ellos, mis públicos son los investigadores, mis públicos son mis alumnos y los padres de mis alumnos, no lo sé. Pero luego tengo que ver cómo me posiciono delante de cada uno de ellos. Y luego, esto también es bastante marketingiano, entender qué quiero lograr con cada uno de esos públicos. ¿Para qué quiero hablar con esas personas? Si esto me lo llama marketing, es más fácil porque los objetivos tienen valor numérico prácticamente. Claro, ahí yo quiero hacer una pregunta porque hay una interacción entre el objetivo o la misión de la organización y la Siempre. misión del área de marketing específicamente, que no es la misma misión. La misión de la organización no es la misión del área de marketing. El área de marketing hace algo en pos de esa misión. Y tiene que hacerlo en pos. O sea, yo no puedo establecer la misión del área de marketing si no conozco el negocio. Bueno, yo estoy acostumbrada a hablar de negocios. Si yo no conozco la Pero organización y lo que quiere lograr esa organización. si no conozco, digamos, la propuesta de valor de la organización y los segmentos de la organización, porque
el área de marketing no necesariamente atiende todos los segmentos de la organización, ¿no? Podría atenderlos, porque el área de que atiende proveedores podría asesorarse o apoyarse en el área de marketing para mejorar la relación con los proveedores, por ejemplo, ¿no? Eso a veces pasa, y eso he visto áreas de marketing / comunicación que gestionan lo que se llama marca empleadora. He visto, bueno, esto de los accionistas que me pareció súper interesante. ¿Querés contar qué es marca empleadora? Marca empleadora es básicamente la gestión. Una estrategia de negocios tiene dos partes. Tengo que adquirir clientes y tengo que contratar talento. El talento es lo que hace a que la organización funcione. Entonces, la marca empleadora es gestionar, así como nosotros gestionamos la marca, digamos, corporativa o la marca comercial de cara a un cliente, también hacemos una propuesta de valor a quienes trabajan para nosotros. O quienes Lo de la narrativa que decíamos hace un rato, construir narrativas distintas. Totalmente, que tienen que ser en cierta manera consistentes, porque si yo prometo algo para un cliente y y la narrativa y la realidad son totalmente diferentes para el cliente que para el colaborador, el equipo de que forma parte de la organización, estoy en un problema. Pero generalmente las empresas que creo que lo logran, tienen, si bien son dos narrativas diferentes, tienen un punto en común bastante importante, y al final lo que uno genera dentro de la organización, el know-how, el talento que elige, el tipo de procesos que elige tener, la cultura de la organización, es por lo que después te terminan eligiendo también tus clientes. Ahí quiero tomar algo y quiero escucharte porque en definitiva muchas de esas narrativas, cuando uno las piensa, cuando uno le agrega estrategia, el mismo contenido sirve para más de un segmento, cuando uno puede pensar. Pero hay que ponerle estrategia para poder reconocerle eso. Quiero que avances con el coso, pero te quiero preguntar algo. Esa idea que yo te pregunto sobre el momento de conocer la misión de la organización, más allá, ¿dónde entra en este canvas, por ejemplo? Yo lo primero que hago es, entiendo la organización, empiezo a hablar, o sea, si lo llevo a fines prácticos, yo me meto en una empresa, me paso las primeras semanas enteras hablando con la dirección, con los empleados, con la gente, a ver qué onda, qué pasa, quiénes son, cómo se conciben, qué están haciendo. Entiendo hacia dónde. Si yo no entiendo los objetivos de negocio, bueno, en el caso privado, se me va. O sea, no, está bien. Así estás invitada a hablar como una marketing manager. Así que. Entonces, tengo que entender a dónde va la organización y después, dentro de esa, para que la organización cumpla su misión, cada área cumple la suya. Es decir, el área de finanzas tendrá su misión, el área de recursos humanos tendrá su misión, el área de marketing tiene su misión. Y todas las misiones juntas tienen que contribuir a la misión más grande que queremos alcanzar como corporación, como empresa. Entonces, lo suyo sería empezar a indagar sobre todo eso. También es una herramienta que nos permite hacer como una foto e ir modificando esa foto, como si fuera ir pasándole Photoshop a la foto a medida que vamos teniendo más conocimiento acerca de la organización. Porque muchas veces nos pasa que cuando nos metemos a trabajar en una organización, en una empresa, en el proceso de obtener, de que nosotros mismos nos hagamos una imagen de hacia dónde va esa empresa, de que nosotros la hagamos inteligible, nos lleva un tiempo. Entonces, lo suyo sería como empezar a entender hacia dónde va el negocio y cómo puedo contribuir yo. Dependiendo de hacia dónde va el negocio y qué es importante para esa organización, es la porción de torta, digamos, en donde nosotros podemos incidir. Hay empresas y organizaciones que tienen, por ejemplo, una misión social muy importante. Entonces, eso también pasa a ser un activo estratégico que podemos gestionar desde el área de comunicación y de marketing. Fantástico. Entonces, una vez que definimos nuestra tarea, a quiénes le vamos a hablar, por dónde y con qué objetivo, ¿qué hacemos? Claro, por lo menos ahí es que literalmente todas estas preguntas son para responder una pregunta bastante como ontológica, digamos, de ¿para qué estoy acá? O sea, ¿para qué me pagan literalmente? ¿Para qué trabajo? ¿Qué hago acá? ¿Qué tengo que hacer? Grandote. ¿Cuál es el resultado? En función de eso que tengo que hacer grandote, puedo establecer mis operaciones, es decir, la implantación, la implementación, lo cotidiano de lo que voy a hacer. Entonces, según lo que quiero lograr, son las líneas de acción que voy a ejecutar. Líneas de acción es un concepto que la verdad lo tengo que seguir trabajando porque está medio difuso. Si lo tengo que explicar en criollo, yo ya sé que, por ejemplo, este año mis objetivos para mi persona son, no sé, ser una persona más saludable, objetivo. Línea de acción, voy al gimnasio. Y lo sostengo.
El marketing, si mi objetivo es aumentar la generación de, no es la captación de demanda en un X%, y dependiendo de cómo yo estudiaba mis públicos y la disponibilidad de esos, voy a poder definir, por ejemplo, si voy más por una línea de inbound o de outbound, o si necesito gestionar ambas líneas de trabajo. Ok. Entonces, yo puedo decir, bueno, tengo una empresa cuyo objetivo es crecer en facturación en un X%. Dentro de ese crecimiento en facturación necesitamos que un X% sea por adquisición de nuevos clientes y otro X% por rentabilización de las cuentas actuales. Genial, ¿cómo voy a salir a buscar a estos nuevos clientes? Y yo veo que hay demanda porque, no sé, por llevarlo al marketing bien digital, porque hago research en Google y veo que son keywords que tienen mucho volumen de búsquedas, veo que hay gente muy habituada que lo está buscando. Entonces, bueno, una de mis líneas va a ser genial. Hago un proceso inbound para captar esa demanda. Pero también me puede pasar que a veces hay productos o servicios que no son tan conocidos ni demandados. Por más de que haya una necesidad latente, a veces no Nadie sabemos. sabe que lo necesita, digamos. Total. Entonces ahí nadie me va a venir a buscar. No va a pasar eso. Entonces tengo que generar otras acciones, otras líneas de acción para ir a buscar yo a los clientes. Eso es lo que se conoce como outbound. Que ahora al outbound me lo minimizan a gente mandándote emails fríos, pero no es eso solamente, es Claro. ir a buscarlo. Entonces, ahí la empresa ya sabría, bueno, yo tengo mi línea de inbound y outbound. Divido mis líneas de acción, mis procesos, en esos dos grandes como marcos de trabajo. Podrían ser otros, puede ser, no, yo quiero posicionarme en prensa, perfecto. Entonces una línea de acción importante para mí es la prensa. Y después tengo que pensar en qué canales tengo que gestionar, que acá es esto que vos decías, ¿cómo voy a mediatizar yo esta relación? ¿Qué va a ser esta interfaz intermedia entre mi público y yo? Entonces, en función de los públicos y de las capacidades internas que tenga la organización, vamos a elegir gestionar unos u otros canales. La cuestión es que dependiendo de las líneas de acción y de los canales que queramos gestionar, vamos a tener que realizar con frecuencia ciertas actividades y ciertos procesos. O vivir en el caos, pero no creo que nadie quiera vivir en el caos. Entonces, si yo ya sé que, por ejemplo, mi empresa tiene una línea de outbound y una línea de inbound, y por outbound vamos a hacer, qué sé yo, paid en tal y tal canal, y por inbound lo que hacemos es marketing de contenidos, genial, yo ya sé que mis procesos van a ser gestionar mensualmente la estrategia publicitaria, generar contenidos de tal y tal nivel, lo que fuera. Son actividades que tengo que ejecutar con cierta frecuencia y procedimentadas para tener éxito. Y todos esos procesos son lo que construyen el departamento. Al final, un departamento es una suma de procesos que son propios de esa empresa, que se ejecutan con frecuencia y que lo dejan alcanzar esos resultados. Y a veces cuando no hay procesos o procedimientos, cada uno hace lo que puede de la manera en la que le sale, eso no resulta, no se mide, no se evalúa, no se sabe qué pasa. Y tampoco se puede mejorar. Y una vez que yo ya sé, por lo menos a grandes rasgos, qué procesos tengo que poner en juego, ya sé qué habilidades necesito para correr esos procesos. Porque si vos me decís, vos sabés gestionar campañas de paid de maneras... No tengo ni idea. Me confunde el pixel de Facebook. Entonces, yo no tengo la skill desarrollada, no tengo las habilidades necesarias para llevar a cabo esos procedimientos. Entonces ahí viene la pregunta de entonces, ¿cómo? ¿Con qué recursos hago esto? ¿De qué manera? ¿Quién ejecuta estas pobres actividades y estos procesos? Y ahí tenemos como dos grandes roles que son los internos, es decir, cómo configuro mi equipo de trabajo para que podamos cumplir con esta misión, hablar con estos públicos, llegar a estos objetivos a través de estas líneas de acción, operativizando estos canales, ejecutando estas actividades y procesos, y puedo elegir de alguna forma entre tener roles internos y también saber elegir estratégicamente a mis proveedores, porque si no voy por la vida sin saber con qué agencia trabajar, si contrato un freelance o una agencia gigante. Muchas veces pasa también, y esto lo veo un montón, que las empresas contratan personas de marketing o comunicación, pero como no sabemos bien el rol, tomamos gente que venga a hacer marketing y les pedimos que hagan 3 posteos, 2 publicidades, que cada tanto impriman merchandising y que después cuando puedan, si les queda un ratito, me armen el PowerPoint.
Y la agenda de esas personas termina como colapsada, no saben si son responsables de una línea de acción o de la otra. Ellos perciben que hacen una serie de tareas, pero no que tienen un rol propiamente dicho. Son más maquinarias. Y volvemos a lo de la alienación. Si yo estoy sentada en una silla y todos los días tengo que ver si hoy me toca hacer una presentación como me diga el jefe, o si me toca salir corriendo a buscar merchandising para la feria, ¿de qué soy responsable? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Por qué estoy ahí? Hago lo que me dicen, y con ese hacer lo que me dicen termina siendo, o por lo menos yo me sentiría como muy alienada, muy como, bueno, a ver qué quieren que haga hoy, más o menos cómo lo hago. En cambio, si yo soy responsable del canal de Outbound, sé que tengo que pulir ese canal, sé que tengo que buscar cómo hacer que funcione mejor, sé que me hago responsable de las iniciativas, los mensajes, y que después voy a medir si se puede y entregar resultados. Y si algo falla, yo soy la responsable del canal o de la línea de acción, es mi tarea, voy a buscar cómo resolverla. No voy a decir, bueno, falló. Para mí es muy interesante este cuadro. Vos tenés un perfil de marketinera, sos más prolija que yo. A mí tú, sí, me encanta. Pero a mí me gusta, porque venía pensando la funcionalidad de ese, estoy buscando un esquema que armé hace bastante tiempo. Lo vi. Miró, bueno, comparar digo, porque como a mí me da la sensación de que tu cuadro está en el momento del diseño y lo que yo armé es el momento de la implementación. ¿Qué procesos para qué cosas? Total, este es un No. modelo que deja fuera muchas cosas y es una foto, es como el Canva, por eso le puse Canva, porque me hace acordar, el Business Model Canva te sirve para sacar una foto en distintos momentos. Esto también se puede usar como para decir, bueno, ¿cuál es mi misión? No tengo idea. ¿Cuáles son los procesos actuales? Este y este. ¿Quiénes los están ejecutando? Y no estoy muy seguro. Listo, tengo un problema, lo tengo que empezar a resolver desde el diseño para poder pensar el área. Y yo pensé que yo podía usar lapicito también, pero pensaba cómo en realidad sucede en las organizaciones que arrancan por el 9. Siempre. ¿No? El CRM y no lo saben usar y no saben quién lo va a operar y no se sabe nada. Ni siquiera saben para qué lo necesitan. Total. Digo, yo he pedido que cierren perfiles de Instagram en organizaciones que no tenían ningún sentido que lo mantengan abierto. Y después van a la misión. Compran el 9 y dicen, yo quiero tener Instagram para vender más cursos. Pero si tus clientes no usan Instagram. No, bueno, pero todo el mundo está en Instagram. ¿Según quién? Bueno, ¿no? para mí, sí, total. O sea, yo creo que muchos empiezan por acá, tipo contratan a un responsable de marketing, en B2B pasa un montón que salen tipo, no, contratamos Salesforce, pero la verdad la plataforma es un horror, no funciona para nada, gastamos un montón de plata, un desastre, lo mismo nos pasó con HubSpot, deprimente, y en realidad la tecnología es un medio, es una manera pero tenés que tener una lógica para operar esa tecnología. Entonces, empiezan por el 9, al 2 me lo ignoran, así, tipo, Absolutamente, porque asumen la existencia de eso, ¿no? Asumen la existencia de que cualquier cosa que yo diga ya va a ser comprendida. Irrelevante para el otro. Claro, por cualquier persona que yo creo que es mi público, además, ¿no? Y me dan un poco lo mismo. Y ahí viene tu frase de, o sea, yo solo pienso en lo que quiero decir, no me importa quién lo escuche. No me importa si les interesa lo que les voy a dar a las personas que me van a escuchar, no me importa. Un ejemplo que yo usaba en un momento de menor desarrollo de todo esto era, yo voy a vender libros para hablar en inglés, escritos en inglés, en un mundo donde hay personas que no hablan inglés, que no entienden inglés. Eso es entender que el público lo tengo que calentar, lo tengo que construir, le tengo que acercar procesos, ¿no? Mira, te vas a reír, pero estamos trabajando con un cliente que es una escuela de español increíble acá en Valencia y una agencia bueno, ellos venían trabajando con otros proveedores y tal, y les posicionaron palabras en español. Hicieron una estrategia de SEO, entonces, claro, la escuela tenía un montón de tráfico, pero es una escuela de español en Valencia con tráfico de México. ¿Quién necesita aprender español? Claro. Pero es esto que vos decís, es como no vi que al que yo le tenía que hablar, por ahí hablaba japonés, literalmente, le hablé en español. ¿Y qué tuve? Gente de México, que no va a pagar por un curso para aprender español, porque está en México.
Claro, bueno, la primera plataforma que se hizo, hubo una iniciativa en Córdoba para promover los posgrados de las universidades en Córdoba, que tienen como principal mercado el público latinoamericano, digo, porque además no hay tantos posgrados en otros idiomas, la sacaron en un video en inglés. ¿Eh? Claro, cuando tu público objetivo habla español. ¿Y pero por qué se les... ¿Viste? Pasan esas cosas. Bueno, pero además en Argentina porque arrastramos un poco esta mirada de mirar a Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, ¿no? Luciana, para terminar, cuando Perdón. una organización pública o privada empieza a pensar en cómo diseñar sus políticas, sus recursos de comunicación, si vos tuvieras que aconsejarle algo a alguien, a un tomador de decisiones, lo has hecho, a un tomador de decisiones, cómo empezar a pensar su política de comunicación y marketing y en función de eso, cómo avanzar. ¿Qué les podrías decir? Para mí lo primero es sacar la foto. Es decir, documentar lo que ya hay, porque siempre hay algo. Ujú. Pero documentar, quiero decir, si tuviésemos con esta o con cualquier otra herramienta, pero tengo que partir de un diagnóstico, de entender lo que está pasando ahora. Si yo no conozco el punto de partida, nunca lo voy a poder contrastar con el punto con lo que yo quiero lograr. Entonces, por ejemplo, eso también sirve mucho el Canva de Ostenbalder. El Canva de Ostenbalder, el Business Model Canva, si vos tenés una empresa X, podés decir, bueno, vamos a registrar cómo está hoy esta empresa. La propuesta de valor es concisa, sí, no, ¿qué le estamos ofreciendo? ¿Tenemos en claro nuestros públicos? ¿Tenemos desarrollados nuestros canales? ¿Tenemos procesos que los sustenten? ¿Cuáles son nuestros actores, nuestros recursos clave? Estos son nuestros costos, estos son nuestros ingresos. Cuando sacás la foto, cuando la documentás con ayuda de una herramienta, empezás a ver inconsistencias entre un bloque y otro. Y eso solo, para mí, es súper poderoso, por decirlo de alguna forma, porque te va indicando qué es lo que querés cambiar. Claro, Entonces, claro. si tuviésemos que empezar por algún lado, yo veo esto. Ay, empecé por el 9, listo, paso número 1, definir todo lo demás. Pero también a veces pasa que es como que tenés, bueno, ¿qué roles, quiénes están encargando de la comunicación hoy en tu organización? Siempre hay alguien que se encarga. Pero Hay algo, siempre la comunicación se está haciendo de alguna manera, ¿no? Pero es lo que vos decís, todos comunicamos, pero no todos gestionamos la comunicación, no todos sabemos cómo comunicar. Entonces, es para mí el primer paso para empezar a tomar las riendas, por decirlo de alguna forma, empezar a hacer una gestión estratégica, es entender el estado actual, hacer un diagnóstico, sacar la primera foto. Gracias. Eso es, diagnóstico. Que además, para mí, ahí es donde la comunicación entra fuertemente a tener un valor estratégico. La comunicación puede diagnosticar las narrativas, los públicos, entender qué hace falta, dónde, cuáles son las plataformas, puede ayudar a... Es terrible el valor que tiene eso y, sí, y en las empresas no siempre se ve, porque se da por sentado, porque pasa esto que vos decís, Manuel, todos sabemos comunicar, todos comunicamos, pero no todos sabemos comunicar. Exacto. Bueno, quiero seguir, esta charla tiene que tener otra edición con el avance del Canvas y con muchas otras cosas que seguro vamos a compartir. De vuelta, Luciana, agradecerte el tiempo, agradecerte con atendernos en España y pronto estaremos en el aire con este capítulo. Me encantó, por mí me encantaría hacer una charla comparando los dos modelos. Perdón, hablo mucho y nada, puedo estar Pero horas. por favor, me encantaría, le tenemos que diseñar a esos modelos. Me encantaría. Va a haber otra charla. Buenísimo, muchísimas Muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta luego.